Hay una frase que empezó a circular en redacciones europeas y que nadie en la FIFA quería escuchar en voz alta. Estados Unidos no estaba preparado para este mundial, y México se convirtió en el único lugar del torneo donde el fútbol seguía siendo fútbol. Detrás de esa frase hay contratos firmados a puerta cerrada, una renegociación que puso nerviosa a la organización más poderosa del deporte, y crónicas europeas que, al cruzar la frontera, cambiaron por completo de tono. Quédate, porque vamos a desmontar esto pieza por pieza, empezando por donde siempre empieza todo, el dinero. Corría el año 2015 cuando el gobierno mexicano, entonces bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, puso su firma en un documento de casi un centenar de páginas conocido como las garantías gubernamentales exigidas por la FIFA para asegurar la sede. Léelo con calma, porque lo que pedía ese papel era prácticamente un cheque en blanco, exención total de impuestos, cero IVA, cero cargas municipales. Y no acababa ahí. También se reclamaba agua, electricidad y transporte gratuitos durante los días de competición, además de perímetros de exclusión comercial alrededor de los estadios, zonas donde ningún negocio local podía anunciarse para no molestar a los patrocinadores oficiales del torneo. El plazo pactado para todo este régimen de privilegios se extendía nada menos que 10 años. Compáralo con lo que negociaron los otros dos países anfitriones. Estados Unidos limitó las concesiones a acuerdos ciudad por ciudad. Canadá restringió las exenciones al ámbito aduanero. México, en cambio, había abierto la puerta de par en par. Así siguieron las cosas hasta que llegó un nuevo gobierno, y con él, un equipo distinto revisando la letra pequeña de aquel acuerdo. Al examinar el contrato encontraron una exposición legal y fiscal que dejaba al país en una posición muy débil. Y en lugar de resignarse, se pusieron a negociar. No podían romper un compromiso internacional ya firmado, pero sí podían recortarlo. El resultado, de los 10 años de exenciones originalmente pactados, lograron reducir el periodo de forma drástica, dejando prácticamente en nada lo que iba a ser casi una década de renuncia fiscal. Mientras tanto, la propia FIFA proyecta que este torneo generará ingresos históricos, muy por encima de cualquier edición anterior, alimentados sobre todo por derechos de televisión, patrocinios y una venta de entradas que se dispara gracias a un sistema de precios dinámicos importado del modelo estadounidense. Un boleto para el partido inaugural en el Azteca llegó a costar más de $1.000. Para la final en la zona de Nueva York, las entradas más caras se han anunciado por cifras que superan con creces cualquier antecedente en la historia del torneo. El propio presidente de la FIFA ha defendido este modelo de precios como una forma de evitar que el dinero termine en la reventa y el mercado negro. Una explicación que a muchos aficionados les suena más a justificación que a solución, sobre todo cuando ven cómo suben los precios año tras año. Aquí está lo que de verdad descolocó a los organizadores. El torneo se diseñó pensando que la enorme maquinaria comercial estadounidense, con 11 ciudades sede y una infraestructura hotelera y logística gigantesca, absorbería a la mayoría de los aficionados internacionales. La apuesta era clara, que el grueso del gasto turístico se quedara en territorio estadounidense. Pero los aficionados hicieron sus propios cálculos. Se corrió la voz de que alojarse en México costaba una fracción de lo que pedían los hoteles al norte de la frontera, y que además la experiencia venía acompañada de mejor gastronomía, mejor trato y una cultura futbolera imposible de fabricar en un cuartel corporativo. Miles de aficionados optaron por instalarse en ciudades mexicanas y cruzar únicamente para asistir a los partidos. El resultado es un impacto económico que la FIFA no controla ni se lleva. Se calcula un derrame de cientos de millones de dólares para la economía mexicana, con cifras de turistas adicionales que han hecho saltar de alegría a las secretarías de turismo de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Ese dinero no pasa por las arcas de Zúrich. Se queda en hoteles, restaurantes, taxistas y comercios mexicanos. Y no todo ha sido perfecto. Medios internacionales han documentado también el otro lado de la moneda, con reventa desbordada en algunas plazas y comerciantes locales afectados por las restricciones publicitarias impuestas alrededor de los estadios. Pero incluso con esas sombras, el saldo turístico ha sido, según cifras oficiales mexicanas, abrumadoramente positivo. Mientras la FIFA hablaba de estadios y protocolos, el gobierno mexicano invertía en algo que va a quedarse mucho después de que se apague el último foco del Mundial.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pasó por una modernización que sus responsables describieron como una intervención mayor sobre instalaciones con décadas de antigüedad. Se destinaron miles de millones de pesos a reducir drásticamente los tiempos de conexión y migración, con las obras terminadas antes de la fecha límite marcada por el torneo. En Monterrey se abrieron nuevas rutas aéreas directas hacia Europa y Estados Unidos, conexiones que seguirán operando mucho después de la última final. Es una jugada a largo plazo, mientras la FIFA recoge sus patrocinios y se marcha, México se queda con aeropuertos mejorados y rutas internacionales que benefician a la economía durante años. Y aquí llega la parte que de verdad hizo ruido. Varios medios deportivos franceses de primer nivel enviaron corresponsales a cubrir el torneo en Estados Unidos, y lo que relataron en sus primeras crónicas no hablaba de táctica ni de gloria deportiva. Hablaba de un ambiente frío, de estadios que parecían recintos corporativos donde el partido era casi una excusa para vender cerveza a precio de lujo. El asunto que de verdad encendió las alarmas fue el clima y la logística. Se reportaron retrasos de partidos por tormentas eléctricas, con jugadores esperando horas en túneles sin información clara. También se documentaron problemas de drenaje en algunos campos, con el balón frenándose sobre charcos y superficies que dejaban huella en cada pisada. Cadenas de televisión francesas llegaron a calificar en directo esas condiciones como impropias de un torneo de esta magnitud. A eso se sumó el relato humano, familias europeas que habían ahorrado durante años para el viaje de su vida, atrapadas en colas de varias horas bajo un calor sofocante, con poca o ninguna atención en su idioma. Historias de niños agotados por el sol y de un trato que muchos describieron como frío e impersonal. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando esos mismos periodistas, agotados tras semanas cubriendo el norte, cruzaron a territorio mexicano. El contraste, según relataron, no se sintió como un simple cambio de país, sino como un cambio de atmósfera completo. En el Estadio Azteca, las crónicas describieron un ambiente que se sentía horas antes de que sonara el primer silbatazo, con las gradas ya vibrando y niveles de ruido que, según mediciones recogidas por la organización, se contaron entre los más altos registrados en todo el torneo. Periodistas con décadas de experiencia cubriendo grandes citas futbolísticas describieron la experiencia como una de las más intensas de su carrera. En Guadalajara, los corresponsales no se limitaron a hablar del estadio. Hablaron de la ciudad entera como si fuera un organismo que respira fútbol las 24 horas, desde los mercados hasta las plazas, con crónicas que insistían en que ahí el fútbol no era un producto televisivo, sino cultura popular viva. Y en Monterrey, el asombro fue distinto, no era la ciudad la que sorprendía, sino la arquitectura del estadio, con la Sierra Madre como telón de fondo. Varios cronistas europeos, acostumbrados a los recintos más modernos del continente, escribieron que ese diseño representaba justo lo que el fútbol europeo lleva años intentando construir sin conseguirlo del todo, un espectáculo que no depende únicamente del negocio para justificar su existencia. El fondo de toda esta historia no es solo que México ofreciera una experiencia más cálida y una organización más sólida en varios aspectos. Lo incómodo es la sospecha, cada vez más extendida entre analistas y aficionados, de que buena parte de estos desajustes en Estados Unidos eran previsibles desde el principio, y que se apostó igualmente por concentrar ahí el grueso del negocio, confiando en que la maquinaria comercial compensaría cualquier tropiezo. México, mientras tanto, protegió su presupuesto renegociando un contrato que amenazaba con desangrar sus finanzas públicas, invirtió en infraestructura que va a perdurar mucho después del torneo, y terminó ganándose a aficionados de medio mundo que hoy caminan por sus calles sintiéndose como en casa. La FIFA se llevará los ingresos de los patrocinios globales y de las entradas VIP. Pero, a juzgar por lo que están contando quienes vivieron ambos lados de la frontera, el alma de este mundial se quedó del lado mexicano. Ahora la pregunta te la dejo a ti, ¿crees que México se ha ganado un papel más protagonista en las próximas fases del torneo, o piensas que los intereses económicos siempre van a pesar más que la experiencia de quienes realmente viven el fútbol? Cuéntamelo en los comentarios, porque esta conversación apenas empieza.